Todo comenzó con algo tan insignificante que apenas podía imaginar que desencadenaría un desastre total. Mientras me encontraba en la sala, organizando la ropa, escuché la voz de Esteban que resonaba desde el pasillo. Sofía, ¿podrías echarme una mano con esto? Miré hacia arriba y lo vi parado cerca de las escaleras, batallando con su cinturón. Los shorts beige colgaban holgadamente de sus caderas, mientras que la correa de cuero de su cinturón estaba enredada de manera molesta. ¿Serías tan amable de desconectar esto? Preguntó si algo impedía el movimiento, mientras se acercaba hacia mí. Por supuesto, contesté, apartando las toallas. Me aproximé con la intención de deshacer el nudo de la correa en la hebilla. Inquirí si aún no había avanzado, manteniendo mi enfoque en la tarea que realizaba. Breve interrupción. Hazte seguidor de mi canal para continuar disfrutando de relatos verídicos igual de cautivadores que este. Recuerda visualizar el video completo y darle un me gusta para demostrar tu respaldo, ya que la trama se tornará sumamente cautivadora. Asintió con pesar mientras retenía el aliento mientras yo ajustaba la hebilla. Finalmente logré liberarla, y en ese instante sus pantalones cayeron hasta sus tobillos. El transcurso del tiempo se detuvo de repente. De manera instintiva, dirigí la vista hacia abajo y observé más de lo que hubiera querido, hasta apartar la mirada rápidamente. Esteban se quedó inmóvil, con las manos levantadas y el rostro notablemente sonrojado. Disculpa, susurró mientras se apresuraba a subirse los pantalones. Me retiré, sintiendo vergüenza. Todo está bien. Es algo que suele suceder con frecuencia. Expresó su agradecimiento por la asistencia de manera titubeante. Después, se fue corriendo hacia arriba por las escaleras, dejándome con el corazón acelerado. Fue un incidente fortuito, un momento embarazoso. Sin embargo, a partir de esa jornada todo tomó un giro. El ambiente se tornó pesado, y no lograba sacar de mi mente que todo cambiaría para siempre. Ambos guardaron silencio sobre el incidente, pero a partir de entonces, nuestra conexión cambió para siempre. Mi relación con Miguel no era como un cuento de hadas. No estaba mal. Una rutina apacible y confortable que con el tiempo había ido perdiendo su acogedor ambiente. Contrajimos matrimonio a la edad de 44 años y 50 años respectivamente, después de haber pasado por divorcios en relaciones anteriores. Miguel, un hombre con rutinas establecidas, dedicaba su tiempo a practicar golf, pescar y asistir a cenas laborales que llenaban su agenda. Había logrado acostumbrarme a la presencia del silencio entre nosotros, ocupando mis jornadas con actividades de jardinería, acciones solidarias y quehaceres domésticos. En ese momento apareció Esteban, el hijo que tuvo en su matrimonio anterior. A pesar de su cortesía, siempre mantuvo cierta reserva. Anteriormente, solía encontrarme con él solo en ocasiones especiales durante los primeros años de mi matrimonio, mientras continuaba mis estudios universitarios. Es común que los adolescentes que tienen una madrastra nueva se sientan inseguros sobre cómo comportarse. Sin embargo, al cabo de 6 años, el individuo que se presentó en nuestra casa ya no era el joven callado que tenía en mente. Recién había finalizado sus estudios, pero no estaba teniendo éxito. La carrera universitaria en Bellas Artes, la cual Miguel consideraba poco provechosa, no lo había conducido al triunfo, por lo que le propuso quedarse en nuestra casa mientras encontraba su rumbo. No tuve muchas oportunidades para expresar mi opinión, pero no me incomodó en absoluto. La vivienda resultaba espaciosa y, al menos, contaría con compañía durante las horas en las que Miguel no estuviera presente, ya sea por motivos laborales o por sus pasatiempos. La llegada de Esteban ha tenido un impacto inesperado en el ambiente de la casa. Su carisma lograba que los demás se sintieran cómodos en su presencia. El hogar de Miguel se veía diferente gracias a su humor sarcástico y su sonrisa que contagiaba a todos. Nunca antes la casa había estado tan llena de alegría. Comenzó con situaciones de poca importancia. Mientras recortaba los setos, Esteban se acercó con una taza de café en la mano, descalzo y aún adormilado. «Te levantaste temprano», dijo mientras se apoyaba en la entrada. «Por supuesto, este es el momento ideal para llevar a cabo esta tarea», contesté, concentrada en mis herramientas de jardinería. Me era imposible conciliar el sueño, expresó encogiéndose de hombros. Además, es necesario que haya alguien que reconozca toda la labor que realizas en este lugar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras movía la cabeza de un lado a otro. Asegúrate de que Miguel no escuche lo que estás diciendo. Opina que el jardín se mantiene sin necesidad de intervención. Mencionó de manera despreocupada que Miguel apenas presta atención a las cosas. Aunque pude notar una sutil crítica en su tono, la afirmación me dejó perplejo, aunque opté por no indagar más al respecto. En las semanas posteriores, nuestras charlas se extendieron y los momentos compartidos se volvieron más espontáneos. Mientras preparaba la comida, Esteban solía estar cerca de la cocina,
contando historias de la universidad o buscando orientación para postular a empleos. Esa tarde, lo encontré descansando en el sofá de la sala, garabateando en su libreta. Interrogué si podía echar un vistazo al blog, indicándolo con un gesto de cabeza. Antes de entregármelo, él titubeó. En las hojas se encontraban detallados dibujos, retratos, escenas naturales y creaciones abstractas que parecían tomar vida. Expresé mi sorpresa auténtica al decir que eran impresionantes. Expresó su agradecimiento en voz baja. Me dedico a dibujar simplemente para pasar el rato. ¿Podrías mostrarle esto a otra persona?, propuse. A un espacio de exposición, a un curador de arte. Realmente posees un gran don, Esteban. Mostró una sonrisa tímida y brevemente cruzó su mirada con la mía. Nadie más me lo ha mencionado antes. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el aire, provocando en mí una sensación nueva, un suave cosquilleo en el pecho. Después sobrevino el incidente con el cinturón, y todo se vino abajo. Durante varios días, la atmósfera entre nosotros se cargó de una tensión que ninguno de los dos lograba calmar. Traté de evitar estar a solas con él, pero la casa era tranquila y no lo suficientemente espaciosa como para evitar encontrarnos. Nos encontrábamos repetidamente. Una noche, mientras estaba lavando los platos, Esteban apareció en la cocina con el cabello húmedo después de haberse duchado. Con suavidad, pronunció el nombre de Sofía. Al escuchar mi nombre, mi corazón dio un brinco. Contéstame, contesté con precaución. Lamento lo sucedido recientemente. Con las manos en los bolsillos de su pantalón, admitió que la situación fue bastante extraña. Dejé de limpiar, me volví hacia él con el corazón latiendo rápido. Respondí tranquilamente mientras dirigía mi mirada hacia el fregadero. Sería conveniente dejarlo atrás. Expresó en voz baja su duda sobre su capacidad, notándose un ligero temblor en su voz. Decidí parar. Las expresiones que utilizó eran muy fuertes, y percibí cómo la atmósfera se volvía densa. Volteé para observarlo, con los sentimientos desbordándome y sin saber cómo manejarlos. Esteban, esto no es posible, no podemos. Comencé a hablar, pero no llegué a completar la oración. Se aproximó un paso hacia mí, observándome fijamente. Comprendo, aunque prefiero que no creas que no tuvo importancia para mí. El tono intenso de su voz me dejó sin palabras, y por un momento permanecimos en silencio. En ese instante de gran tensión, la voz de Miguel se escuchó fuertemente desde la entrada principal. Con prontitud, respondí, enseguida estoy ahí, mientras me alejaba de Esteban. Sin embargo, al dar un paseo, me di cuenta de que algo había experimentado un cambio permanente. En los días posteriores, procurábamos no mencionar el asunto, pero cada roce o encuentro de miradas tenía una gran carga de significado. Mientras tanto, Miguel mostraba desinterés, enfocado en la televisión, su labor, el golf o las quedadas con sus amistades, lo que generaba entre Esteban y yo una intimidad desconcertante que no lográbamos gestionar. Fue entonces cuando la tensión se convirtió en realidad. Una noche, Esteban me dio un beso. No estaba en mis planes, surgió de manera casi automática. Cuando nos despedimos, le aseguré que no se repetiría. Aunque dio su aprobación con la cabeza, pude percibir en sus ojos que no confiaba en ello, al igual que yo. El desorden se incrementó. Al principio, nos mostrábamos precavidos, buscando rincones del pasillo donde no fuéramos vistos o cuando Miguel se ausentaba. Sin embargo, la complicidad y el magnetismo entre nosotros eran irresistibles. Mientras me ocupaba de mis rosales por la tarde, Esteban se aproximó y me hizo un comentario sin importancia. Respondí de manera espontánea. En ese momento, nos encontramos besándonos una vez más. Lo que al principio fue un descuido sin intención se transformó en algo incontrolable para ambos. Cada vez que Miguel salía, se convertía en una tentación, un riesgo y al mismo tiempo en una forma de liberarse. Experimentaba un sentimiento de culpa y miedo, aunque de alguna manera me invadía una sensación de estar plenamente viva. Era como si saliera de un largo sueño del que había estado prisionera durante años. No obstante, la responsabilidad no demoró en manifestarse, especialmente cuando Miguel comenzó a insinuar ligeras dudas, aunque sin evidencia sólida. Cuando Ramiro, el inseparable compañero de Esteban, llegó de sorpresa, mostrando su agudo ingenio y su destreza para descubrir lo que los demás tratan de esconder. Ramiro bromeó sobre tu prolongada estancia en la casa de tu padre, aunque sus palabras me hicieron estar alerta. Claro, ayudando un poco, contestó Esteban con tranquilidad. Para mí no es relevante, comentó Ramiro con una expresión sugerente. Sin embargo, percibo un cambio en ti. Era claro que Ramiro tenía sus dudas. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. En una ocasión distinta, se presentó Clara, compañera de trabajo de Miguel, quien acostumbraba pasar a entregar o recoger documentos, pero siempre con una mirada inquisitiva.
La sonrisa astuta que mostraba indicaba que no se creía mi representación inocente. De esta manera, con la desconfianza de Miguel, los comentarios sarcásticos de Ramiro y la curiosidad entrometida de Clara, la amenaza se acercaba a nosotros. Con ese riesgo presente, de manera curiosa, nuestro lazo prohibido se fortalecía aún más. Esteban y yo nos encontrábamos enredados en un ciclo que reconocíamos como perjudicial, pero del cual no lográbamos escapar. Después de la explosión, Miguel optó por preparar una cena. Convocó a ciertos colegas de la oficina y, por supuesto, a Clara. Por otro lado, Esteban añadió a Ramiro en el listado. Al principio, los diálogos transcurrían entre risas y copas de vino. A medida que transcurrió la noche, percibí una transformación en la atmósfera. Entonces, Sofía, cuestionó Clara alzando su voz para ser escuchada. ¿Cómo te las ingenias cuando Miguel está ausente por tanto tiempo? Aunque la pregunta parecía inocente, percibí un tono sarcástico en ella. Experimenté un sonrojo en mi rostro. Disfruto de pasar el tiempo en el jardín, disfrutando de la lectura. Esteban me hace compañía mientras me informa sobre sus proyectos laborales. Clara mostró una sonrisa excesivamente amable. Qué maravilloso que tengan una relación tan armoniosa. Tomó un breve descanso. ¿No te parece agradable? La sugerencia que hizo quedó suspendida en el aire, y un incómodo mutismo se apoderó del ambiente. Miguel me observó con seriedad en su rostro, Ramiro, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, evaluando la tensión presente. Esteban, con la mandíbula tensa, no pudo reprimirse. Pidió disculpas en voz baja, colocó la servilleta y abandonó la habitación. Decidí levantarme con aparente tranquilidad y alejarme de la atmósfera cargada para comprobar la situación. Salí al exterior y lo vi en el patio, caminando de un lado a otro con expresión de contrariedad. Al verme, expresó, ¡qué caos! Con el corazón apretado, musité. Esteban movió la cabeza en señal de negación, mostrando desesperación. Convocar a Ramiro, a Clara, pensar en la posibilidad de simular una apariencia de normalidad. Ha sido un equívoco. Intenté tranquilizarlo, pero solo conseguí tocar ligeramente su brazo. En ese instante, el sonido de pisadas resonó en el camino de piedras. Al regresar, nos encontramos con Miguel al límite del jardín, quieto como una oscura silueta. Preguntó en voz muy suave qué estaba ocurriendo en ese lugar. Comprendí que, después de tanto mantenernos en secreto, ya no había vuelta atrás. Miguel había descubierto la mayoría de las cosas, por lo que nuestra farsa estaba a punto de terminar.